Primero, gracias. Yo estoy muy contento de estar aquí. Le pido disculpas a algunos de mis estudiantes que me han escuchado todo el semestre y hoy vinieron otra vez. Pero bueno, yo no me hago cargo de su masoquismo. Sobre ese cuento que se llama Alegoría de la Biblioteca, bueno, lo primero que diría yo es que los adolescentes son sofisticados. Lo que pasa es que todavía no saben cómo codificar su sofisticación, ¿no? Pero los adolescentes son una mezcla explosiva de hormonas, deseos, miedos, órdenes que les están dando, una escuela a la que no quieren pertenecer, en fin. Entonces, yo creo que por eso los adolescentes son como eso que decía Gramsci sobre las revoluciones, son esos momentos donde pueden surgir monstruos, ¿no? Y los adolescentes pues, están en ese momento en el que pueden convertirse en cualquier cosa. Yo recuerdo ese cuentito, que el cuento trata de un niño que está mirando un libro y ve una palabra, y detrás de la palabra prócer, aparece un prócer que se pone a caminar entre las letras, ¿no? Y simplemente seguí eso y no dejé de escribirlo, ¿no? Ese cuento después lo escribí a los 17 años. El año siguiente yo participé por unos meses en el taller de Elena Poniatowska en la Ciudad de México, donde había un concurso interno, ¿no? Y bueno, para mi absoluta sorpresa, yo gané ese concurso con ese cuentito, y era una cosa anónima entre toda la gente que participaba ahí, y todos se sorprendieron porque, bueno, yo era el mocoso que en realidad todavía no sabía nada, y había escrito ese cuento. Yo le sigo teniendo mucho cariño, y creo que aún después de todos estos años sigue funcionando extrañamente, porque además es un cuento en el cual yo todavía no tenía mucha conciencia sobre cómo debía ser un cuento, ¿no? Entonces hice algunas cosas que ahora tal vez yo no haría en términos de cómo se construye una trama, en términos de las cosas que quitas o dejas adentro de un cuento para darle esta unidad temática, unidad de la trama, ¿no? Para el momento en que yo escribí eso, yo llevaba años escribiendo, pero tenía muy poco que verdaderamente me lo había empezado a tomar en serio, ¿no? Es decir, yo desde muy chico empecé a escribir, y por ahí mi madre guardó algunas de las cosas que escribí cuando yo era muy niño, y empecé a escribir en la primaria, y escribía curiosamente cuentos que eran como de terror, y yo no tenía una vida de terror, no había ninguna razón por la cual yo tuviera que escribir esas cosas. Pero por ejemplo recuerdo que haber escrito, no lo sé, de 8 o 9 años, un cuento de un cuervo gigante que iba por la ciudad levantando gente y se la comía. O escribí inspirado en un profesor de inglés que además me caía muy bien, un profesor de inglés de Estados Unidos que se llamaba Bill Curtis, y entonces yo dije, le voy a tomar como personaje para uno de mis cuentos. Y a él me caía bien, pero mis cuentos eran de terror. Entonces el asunto es que él tenía un lunar aquí, de esos grandes y bulbosos en la cara, y entonces lo que yo me imaginé es que de noche el lunar se le salía de la cara e iba por la ciudad matando gente, ¿no? Entonces quizá eso explique esas obsesiones de mi generación, asumiendo que yo soy representativo de mi generación, explique un poco algunos de los horrores que están pasando ahora. Pero en fin, bueno, yo empecé a escribir muy chico, y creo que el momento en el cual me di cuenta de que esto podía ser una combinación de algo profesional con algo íntimo y con una verdadera vocación fue cuando entré en la secundaria. Y cuando entré en la secundaria en la que yo estaba, además de las materias normales que eran español, matemáticas, biología, en fin, tenía 2 talleres. Y estos talleres estaban divididos simétricamente entre hombres y mujeres. Y entonces los hombres los mandaban a dibujo técnico y las mujeres las mandaban a mecanografía, ¿no? Entonces me mandaron a mí a dibujo técnico, y el profesor, la primera clase, se dio cuenta que yo no podía, como no puedo, hacer una línea recta, ¿no? Es decir, no, olvídate un círculo, ¿no? Es decir, y entonces se dio cuenta, diré, a la media hora de verme destrozar una hoja de papel, y entonces me dijo, a la distancia, yo diría casi con un poco de placer sádico, tú te vas a ir a mecanografía, es decir, con las mujeres, ¿no? Y yo creo que es de las mejores cosas que me han pasado en la vida.
¿no? Por muchas razones. En primer lugar, porque aprendí a utilizar los 10 dedos para escribir para lo que a la postre sería a lo que yo me iba a dedicar. Y porque ese aprendizaje de utilizar mis manos para escribir coincidió con mi propia explosión de testosterona, ¿no? Entonces, para mí la escritura, el deseo, el sentirse raro, el ser torpe, todo vino a la vez, ¿no? En un salón en el cual era yo el único hombre, ¿no? Y entonces eso bueno, quizá sembró en mí esta sensación de rareza y de estar siempre fuera de lugar que nunca se me ha quitado. Pero por otro lado, esto también me dejó esta impronta de que la escritura es un asunto de placer, ¿no? Y entonces yo hacía los ejercicios que tenía que hacer, pero frecuentemente simplemente yo me ponía a escribir otras cosas sobre las compañeras que veía ahí, cosas que me imaginaba. No me hagas hablar de eso. Y eventualmente yo recuerdo, había un par de periódicos que ya desaparecieron hace mucho en Pachuca, para los cuales yo mandé cositas, yo les pedí en mi absoluta arrogancia de adolescente que cree que porque ha leído unos cuantos libros cree que ya tiene algo que decir. Pensé que yo tenía derecho a tener una columna. Y fui con uno de estos periódicos, dije, quiero tener una columna. Desde entonces yo estaba un poco obsesionado más que con la historia, porque yo en realidad no sabía nada, con algunas imágenes de la Revolución Francesa. Y mi columna se llamaba La Guillotina, ¿no? Donde en realidad publiqué muy poquitas. habré publicado 5 o 6, donde hablaba de 2 o 3 libros. Una vez hablé sin nombres del embarazo bueno, un amigo que embarazó a una muchacha. Pero cuando ves por primera vez tu nombre en un periódico, así sea un periódico de Pachuca que desapareció y que nadie nunca jamás se va a volver a acordar, en la página 18, ¿no? Pero cuando lo ves ahí, hay una cosa que de algún modo se asienta en ti, que te hace pensar que es importante lo que estás haciendo, o que puede ser importante, o que por lo menos puede ser más importante para ti de lo que ha sido hasta este momento, ¿no? Y que a mí eso terminó por asentar lo que yo quería hacer, que era algo que yo ya desde antes estaba convencido que quería hacer, pero de una manera un poco instintiva y no de una manera en la cual yo me relacionara con lectores. Y aunque en ese momento yo no supiera que había lectores, detrás de ese periódico yo ya podía intuir, yo ya podía deducir que había lectores, ¿no? Y es una sensación muy poderosa cuando te das cuenta de que no estás escribiendo nada más para ti, para tu ego, sino que también para ti, para tu ego y para todas esas otras personas que puede o no que conozcas algún día, ¿no?